Lo que estamos a punto de contarles es la historia de 3 frases que sumieron en completo silencio a una sala llena de líderes mundiales que voltearon un cumbre global al revés, y que hicieron incluso al hombre más poderoso de América cuestionar sus propias palabras. Se trata de un momento en el que la dignidad enfrentó la arrogancia, en que la fuerza silenciosa superó el ruido ensordecedor, y en que el mundo fue testigo de lo que ocurre cuando alguien finalmente dice lo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a expresar. Esto no es solo sobre política o diplomacia. Es el instante en que la verdad cortó el disfraz como una cuchilla a través de la seda, dejando a todos sin aliento y preguntándose, ¿cómo se ve realmente el poder verdadero? Los suelos de mármol del Centro Internacional de Conferencias de Ginebra habían sido testigos de su parte de la historia. Presidentes habían recorrido estos pasillos. Tratados se habían firmado en estas salas, y el destino de naciones se había decidido tras estas puertas doradas. Pero nada, absolutamente nada, había preparado al edificio para lo que estaba a punto de suceder en aquella fresca mañana de octubre. El Foro Global de Desarrollo era un evento en el que el champán costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas, donde los apretones de manos valían miles de millones, y donde la frase «responsabilidad global» se lanzaba como confeti en una boda. Era teatro, realmente. Un teatro elaborado y costoso donde todos conocían sus líneas y cumplían sus papeles con precisión ensayada. La seguridad era más estricta que una bóveda bancaria. Detectores de metales, máquinas de rayos X y un ejército de guardias armados, suficiente para ocupar un pequeño país. Cada entrada estaba vigilada, cada invitado fue examinado, y cada conversación probablemente grabada. Las autoridades suizas no se arriesgaban con esta reunión de poder mundial. Dentro del auditorio principal, los candelabros de cristal proyectaban luces prismáticas sobre filas de asientos perfectamente alineados. El escenario estaba preparado con una mesa en forma de U, cubierta con un impecable mantel blanco, vasos de cristal para el agua dispuestos con precisión militar, y micrófonos ajustados hasta la perfección de audio. Allí las voces más influyentes del mundo discutirían el futuro de la ayuda internacional, el desarrollo global y lo que gustaban llamar prosperidad compartida. La lista de invitados parecía un quién es quién de la influencia mundial. Ministros de finanzas de los países del G7, presidentes de bancos de desarrollo, CEOs de compañías farmacéuticas y multimillonarios tecnológicos que amasaron fortunas mientras la mitad del mundo aún carecía de acceso a Internet. Se mezclaban en el vestíbulo, intercambiando tarjetas y saludos mientras los fotógrafos capturaban cada sonrisa y apretón de manos. Pero había 2 hombres en aquella sala que no encajaban del todo en el molde típico de la diplomacia ginebrina. El US. Primero era Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso. Con 35 años, joven para los estándares presidenciales, pero sus ojos cargaban el peso de quien ha vivido grandes luchas. No llegó acompañado de la habitual comitiva presidencial. No había una flota de subs negras, ni un ejército de asesores susurrándole al oído, ni un secretario de prensa manejando su imagen. Entró con discreción, casi invisible, vistiendo su característica uniforme militar verde oscuro en lugar de los caros trajes que llenaban la sala. Traoré había ascendido al poder a través de un golpe que derrocó a un gobierno que muchos veían demasiado aliado con intereses extranjeros. Su retórica anticolonial y llamados a la soberanía africana lo habían convertido en héroe para algunos y amenaza para otros. Los gobiernos occidentales lo observaban con nerviosismo, sin saber si era un reformista o un revolucionario. Lo único en lo que coincidían era en que era impredecible, y la imprevisibilidad ponía muy nerviosos a los diplomáticos. El segundo hombre era Donald Trump, expresidente y actual presidente de Estados Unidos. Entró al edificio como si fuera dueño de él, lo cual, dada la influencia de Estados Unidos en las instituciones globales, no era mera metáfora. Corbata roja, cabello perfectamente peinado, y esa inconfundible arrogancia que dominó la política estadounidense durante casi una década. Su comitiva ocupaba 2 ascensores. Agentes del servicio secreto, asesores políticos, encargados de medios y ese tipo de personas cuya función es asegurarse de que su jefe siempre parezca la persona más importante en cualquier sala. La relación de Trump con África siempre había sido complicada.
Sus comentarios previos sobre el continente habían generado dolores de cabeza diplomáticos durante años, y su enfoque hacia la ayuda extranjera era, en el mejor de los casos, transaccional. Veía la asistencia internacional como una herramienta para extraer concesiones y asegurar cumplimiento. Para él, la ayuda no era caridad, era una inversión con expectativas de retorno. Los paneles de la mañana habían transcurrido según el guión. Discursos preparados sobre los objetivos de desarrollo sostenible, compromisos cuidadosamente redactados para continuar la asociación, y ese tipo de lenguaje diplomático que dice todo y nada a la vez. La audiencia, una mezcla de funcionarios, gubernamentales, representantes de ONG y periodistas, asentía educadamente y tomaba notas que probablemente nunca volverían a leer. Pero el evento principal estaba programado para las 12:00 p.m. Responsabilidad global y el futuro de la ayuda. Este era el panel que todos habían venido a ver, con jefes de Estado y líderes del desarrollo discutiendo la próxima década de cooperación internacional. El moderador, un veterano diplomático suizo llamado Klaus Müller, había dirigido discusiones similares durante 20 años. Pensaba que lo había visto todo. Estaba equivocado. Cuando terminó el receso para el almuerzo y los delegados regresaban al auditorio, se sentía una electricidad en el aire que antes no existía. Quizás era la confluencia de personalidades. Quizás el peso de los desafíos globales exigiendo soluciones reales. O simplemente era tiempo de que alguien dijera lo que debía decirse. Trump tomó asiento en el centro de la mesa en forma de U, flanqueado por líderes europeos que mantenían una distancia diplomática mientras proyectaban una cálida colaboración para las cámaras. A su izquierda estaban Emmanuel Macron de Francia, Olaf Scholz de Alemania y Giorgia Meloni de Italia. A su derecha, los líderes de Canadá, Japón y Australia. Todos perfectamente posicionados, impecablemente vestidos, listos para entregar sus discursos preparados. Ibrahim Traoré estaba sentado en el extremo más alejado de la mesa, casi aislado del núcleo principal de líderes occidentales. No fue un accidente. Las disposiciones de asientos en estos eventos se calculaban hasta el centímetro. Su posición era simbólica, presente, pero periférico, incluido, pero no central. Era un recordatorio sutil de las dinámicas de poder que rigen las relaciones internacionales. El moderador aclaró su garganta y comenzó con las habituales cortesías. Estimados líderes, distinguidos invitados, nos reunimos hoy para discutir uno de los desafíos más críticos que enfrenta nuestra comunidad global. ¿Cómo aseguramos que la asistencia internacional para el desarrollo genere cambios sostenibles y duraderos, respetando la soberanía y dignidad de las naciones receptoras? Era el tipo de pregunta que podía generar horas de discusión sin producir una sola respuesta concreta. Perfecta para ambientes diplomáticos donde el objetivo a menudo es aparentar productividad, evitando compromisos reales. Las primeras respuestas fueron predeciblemente seguras. El primer ministro canadiense habló de asociación y respeto mutuo. La canciller alemana enfatizó estrategias de desarrollo basadas en evidencia. El primer ministro japonés discutió la innovación tecnológica para el bien global. Cada declaración fue pulida, medida y completamente olvidable. Entonces Klaus Müller se dirigió a Donald Trump. Señor presidente, Estados Unidos sigue siendo el mayor proveedor mundial de ayuda extranjera. ¿Cómo ve el papel de América en el desarrollo global hacia adelante? Trump se inclinó hacia el micrófono y algo cambió en la sala. La diplomacia ensayada, el lenguaje cuidadoso, las respuestas medidas, todo estaba a punto de derrumbarse. ¿Saben qué, Klaus? Vamos a dejar toda esta tontería diplomática por un minuto, comenzó Trump, con esa voz cortante que había definido su carrera política. Todos en esta sala conocen la verdad, pero nadie quiere decirla. Se levantó, empujando la silla con más fuerza de la necesaria. El ruido del roce resonó en el auditorio que de pronto quedó en silencio. Hemos dado a África más dinero que cualquier continente en la historia. Escuelas, hospitales, carreteras, agua potable, ayuda alimentaria, lo que sea, lo hemos pagado. Y no solo nosotros los americanos, sino todos los que están en esta mesa. Los europeos, los japoneses, los canadienses. Todos hemos vertido billones de dólares en África en los últimos 50 años. El moderador se movió incómodo en su asiento.
sintiendo que esto no iba según el formato previsto. Señor presidente, quizás podríamos discutir programas específicos y sus impactos medibles. Trump levantó la mano, interrumpiéndolo. No he terminado porque aquí está lo que nadie quiere admitir. Después de todo ese dinero, después de toda esa ayuda, ¿qué obtenemos a cambio? Quejas, críticas y, francamente, falta de respeto. Un murmullo recorrió la audiencia. Las cámaras se acercaron a los rostros alrededor de la mesa. Algunos parecían incómodos, otros fascinados por la ruptura del protocolo diplomático. Quiero decir, miren esta sala, continuó Trump, gesticulando ampliamente. La mitad de la infraestructura que trajo a estos líderes aquí hoy fue construida con dinero de ayuda occidental. Los aeropuertos, las carreteras, las redes de telecomunicaciones que les permiten tuitear sus quejas sobre nosotros. Nosotros pagamos por eso. Ahora comenzó a caminar, ganando impulso como si estuviera en un mitin de campaña y no en una cumbre diplomática. Y en lugar de gratitud, en lugar de asociación, ¿qué escuchamos? Neocolonialismo, imperialismo occidental, explotación estructural. Por favor, denme un respiro. El presidente francés, Macron, parecía haber tragado algo amargo. La canciller alemana miraba fijamente sus notas. Pero Ibrahim Traoré estaba completamente inmóvil, con sus ojos oscuros fijos en Trump con una intensidad casi física. Algunos de estos líderes actúan como si hubieran construido sus países de la nada, continuó Trump, elevando la voz. Como si se hubieran levantado solos, tirándose de las botas, sin ayuda de nadie. Pero todos sabemos que eso no es cierto. Les entregamos el progreso en bandeja de plata, y lo mínimo que podrían hacer es decir gracias. Se giró y miró directamente a Traoré por primera vez. Algunos de ustedes, jóvenes revolucionarios, piensan que pueden ignorar la ayuda que recibieron y fingir que hicieron todo por sí mismos. Pero así no funciona el mundo. El éxito requiere reconocer a quienes lo hicieron posible. El silencio que siguió fue ensordecedor. No era el silencio educado de la diplomacia, sino el silencio atónito de una sala llena de personas que no podían creer lo que acababan de escuchar. El moderador abrió la boca, la cerró y la abrió de nuevo como un pez que busca aire. Finalmente, Klaus Müller encontró su voz. Presidente Traoré, ¿le gustaría responder a estos comentarios? Ibrahim Traoré se levantó lentamente, sin gestos dramáticos, sin movimientos teatrales. Simplemente se alzó con la gracia fluida de quien está completamente cómodo en su propia piel. A diferencia del ir y venir de Trump, la quietud de Traoré imponía atención por pura presencia. No caminó hacia el podio central. No necesitaba accesorios ni escenografía. Se quedó donde estaba, con las manos a los lados, y habló con una voz baja, pero que llenaba cada rincón del enorme auditorio. Nos dieron dinero, comenzó, cada palabra medida y deliberada. Eso es cierto. La sencillez de la apertura tomó a todos por sorpresa. Sin preámbulos diplomáticos, sin lenguaje florido, solo un reconocimiento directo de un hecho. Pero con cada dólar, continuó, su voz se fue fortaleciendo ligeramente. Nos quitaron la dignidad. Las palabras impactaron la sala como una fuerza física. Delegados que revisaban sus teléfonos levantaron la vista de repente. Los periodistas dejaron de teclear. Incluso el guardia de seguridad pareció inclinarse más cerca. Y hoy, dijo Traoré, sin apartar la mirada del rostro de Trump, se la devolví. El silencio que siguió no fue solo quietud. Fue como un vacío, como si todo el aire hubiese sido succionado de la sala. Nadie se movió. Nadie respiró. El único sonido era el zumbido casi inaudible del sistema de aire acondicionado. La expresión confiada de Trump flaqueó por un instante. Un destello de confusión, quizás hasta sorpresa. Claramente no esperaba una respuesta tan directa y sin titubeos. Eso es muy dramático, dijo Trump, intentando recobrar el control. Pero el drama no cambia los hechos. Pero Traoré no había terminado. Se acercó al micrófono. Su voz ahora llegaba a todos los rincones. La ayuda no es caridad cuando viene encadenada, dijo. Construyen hospitales, sí, pero escriben nuestras políticas de salud. Envían grano, pero se llevan nuestro oro. Proveen préstamos, pero son dueños de nuestros recursos.
Ustedes llaman ayuda. Nosotros llamamos transacción. El moderador miraba desesperadamente sus notas, buscando cómo retomar el control de la sesión. Los demás líderes mundiales estaban congelados, atrapados entre el protocolo diplomático y la fascinación genuina por este momento sin precedentes. Cada camino que pavimentaron vino con condiciones, continuó Traoré. Cada escuela que construyeron requería que compráramos sus libros, enseñáramos sus idiomas, adoptáramos sus sistemas. Cada hospital que financiaron debía comprar sus medicinas, capacitarse con sus métodos, seguir sus protocolos. Esto no es generosidad, esto es negocio. Ahora sí se movió, dando 3 pasos deliberados hacia el centro de la mesa en forma de un soporte militar se evidenciaba en cada movimiento. Controlado, decidido, imponente. Hablan de gratitud como si debiéramos agradecer la mano que nos alimenta mientras roba a nuestros hijos. Exigen reconocimiento por una ayuda que siempre cuesta más de lo que da. Quieren aplausos por una asistencia que nos hace más dependientes, no más libres. Trump se inclinó hacia el micrófono, con el rostro enrojecido. Eso es completamente injusto. Hemos salvado millones de vidas gracias a nuestros programas de ayuda. Hemos prevenido hambrunas, detenido epidemias, construido infraestructuras que... Traoré levantó una mano, no de forma agresiva ni despectiva, sino con una autoridad silenciosa que detuvo las palabras de Trump a mitad de frase. El gesto fue casi gentil, como un maestro calmando a un alumno excitado, pero su efecto fue absoluto. No niego que se hayan salvado vidas, dijo Traoré. No menosprecio las carreteras, los hospitales ni las escuelas, pero no pretenderé que la salvación llegó sin un precio, ni que ese precio fue justo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Cuando continuó, su voz cargaba un peso que hizo que todos en la sala se inclinaran ligeramente hacia adelante. El verdadero poder no necesita anunciarse. No necesita exigir gratitud ni enumerar sus logros. El verdadero poder crea, empodera, y luego se retira para dejar florecer a otros. Lo que ustedes describen no es poder, es necesidad disfrazada de autoridad. La observación fue quirúrgica en su precisión. Alrededor de la mesa, otros líderes mundiales comenzaron a examinar su propia conciencia, preguntándose si también ellos habían confundido control con liderazgo, gestión con empoderamiento. Nos ridiculizan por necesitar ayuda, y luego diseñan sistemas que aseguran que siempre necesitemos más ayuda. Critican nuestra dependencia, y después estructuran la asistencia para profundizar esa dependencia. Se quejan de la ingratitud mientras construyen relaciones que hacen imposible la gratitud genuina. Trump parecía visiblemente afectado ahora, su confianza habitual reemplazada por la incomodidad de alguien poco acostumbrado a ser superado intelectualmente en público. Miren, yo nunca dije, pero Traoré continuó, su ritmo ahora hipnótico, cada frase construyéndose sobre la anterior como olas que se aproximan a la orilla. La mano que da puede ser generosa o puede ser posesiva. Puede abrir puertas o puede crear cerraduras. Puede plantar semillas o puede arrancar raíces. Ustedes eligieron la posesión sobre la generosidad, las cerraduras sobre las puertas, arrancar raíces sobre plantar semillas. Las metáforas eran lo suficientemente simples para que todos las entendieran, pero lo bastante sofisticadas para llevar capas de significado. Esto no era solo retórica política. Era poesía con propósito, y ahora se presentan ante el mundo frustrados porque su posesividad no ha generado amor, porque sus cerraduras no han creado seguridad, porque arrancar raíces no ha producido gratitud. Nos culpan por no apreciar un regalo que nunca fue dado libremente. El ataque fue devastador precisamente porque no estaba cargado de ira. El tono de Traoré se mantuvo medido, casi gentil. No gritaba ni gesticulaba de forma descontrolada. Simplemente exponía hechos con la claridad de alguien que ha reflexionado profundamente sobre estos temas mucho antes de este momento. Durante 60 años, nos han tratado como niños que necesitan guía. Han estructurado cada interacción para confirmar nuestra dependencia y su sabiduría. Han construido instituciones diseñadas para ayudarnos, pero solo de formas que los mantienen esenciales para nuestro progreso. Ahora, los otros líderes mundiales lucían genuinamente incómodos, porque, aunque Traoré hablaba directamente a Trump,
Sus palabras aplicaban a prácticamente el enfoque de todas las naciones desarrolladas respecto a la ayuda internacional. Y luego se preguntan por qué no confiamos en ustedes. Se preguntan por qué los líderes jóvenes cuestionan sus motivos. Se preguntan por qué la gratitud que esperaban nunca apareció. Hizo otra pausa, y en esa pausa algo cambió en la sala. La dinámica de poder que parecía tan clara cuando hablaba Trump se había invertido por completo. Ahora Trump parecía el que recibía la lección, el que estaba a la defensiva. Pero, esto es lo que realmente no pueden entender, continuó Traoré, bajando la voz a un susurro que, de alguna forma, parecía más fuerte que un grito. La dignidad no puede darse, solo puede reconocerse o destruirse. Ustedes han pasado décadas destruyendo la nuestra mientras exigen agradecimiento por el privilegio. Las palabras golpearon como martillazos, cada una colocada con precisión para lograr el máximo impacto. Nos dieron dinero, sí, pero con cada dólar nos quitaron la dignidad. Nos proveyeron ayuda, pero nos arrancaron la soberanía. Nos ofrecieron ayuda, pero exigieron sumisión. Y hoy, en esta sala, ante estos testigos, devuelvo tanto su dinero como sus expectativas. Las frases finales llegaron con la inevitabilidad del amanecer, como si todo lo que había ocurrido antes solo construyera este momento de absoluta claridad. Ya, no necesitamos su mano amiga si viene atada a un brazo controlador. Ya no queremos su asistencia si exige que nos disminuyamos. Ya no aceptamos su caridad si el precio es nuestra dignidad. Y entonces vinieron las 3 frases que romperían Internet, que serían citadas en los libros de historia, que definirían este instante para generaciones venideras. Nos dieron dinero, pero con cada dólar nos quitaron la dignidad, y hoy devuelvo ambos. El silencio que siguió fue indescriptible. No solo era que la gente había dejado de hablar. Era como si el concepto mismo de sonido se hubiera suspendido. El tiempo parecía congelado, la respiración contenida, los corazones pausados entre latidos. Trump permaneció allí, con la boca ligeramente abierta, quizás por primera vez en su carrera política, completamente sin palabras. El hombre que construyó su marca en nunca retroceder, nunca admitir debilidad, nunca ceder un punto, estaba en silencio. Y de alguna forma, más pequeño que momentos antes, alrededor de la mesa, los líderes mundiales estaban hipnotizados. Algunos lucían extraños, otros incómodos, pero todos reconocían que acababan de presenciar algo sin precedentes. Esto no era solo un intercambio diplomático fuera de guión. Era una dinámica fundamental, de poder siendo reescrita en tiempo real. La audiencia de delegados, periodistas y observadores permaneció en absoluto silencio. Las pantallas de los teléfonos, que parpadeaban con actualizaciones en redes sociales, yacían oscuras y olvidadas. Era el tipo de momento que exigía toda la atención, el tipo de confrontación que se recordaría mucho después de que los detalles de las políticas fueran olvidados. Klaus Müller, el moderador, parecía un hombre viendo su cena cuidadosamente planificada explotar espontáneamente. Tenía notas preparadas para todas las posibles direcciones que podía tomar la conversación, pero nada lo había preparado para este nivel de verdad cruda y sin filtros. Finalmente, después de lo que pareció horas, pero fueron probablemente solo 30 segundos, Trump intentó responder. Su voz, cuando llegó, carecía de la convicción habitual. Esa es una perspectiva muy interesante, dijo, las palabras sonando huecas, incluso para él mismo. Pero creo que debemos mirar los resultados reales de nuestros programas de ayuda, los resultados medibles, las vidas que se han mejorado. Fue un intento desesperado de regresar a terreno seguro, de llevar la conversación de vuelta a estadísticas y políticas, detalles donde podría recuperar terreno. Pero el momento había trascendido tales retiros. Traoré no interrumpió esta vez. Simplemente esperó, dejando que las palabras de Trump se desvanecieran en el silencio, demostrando con su paciencia que no necesitaba competir por atención ni luchar por espacio. Su argumento había sido expuesto, y se mantendría sin importar la respuesta que siguiera. Cuando Trump terminó su intento de réplica, Traoré habló una vez más, con las palabras finales del intercambio. Los números nos dicen qué pasó. La verdad nos dice por qué pasó. Hoy he ofrecido la verdad.
Mañana crearemos nuevos números. Y con eso, se sentó. El moderador, reconociendo que cualquier intento de continuar el panel sería anticlimático en el mejor de los casos, llamó a un receso, pero nadie se movió. Los delegados permanecieron hipnotizados, todavía procesando lo que habían presenciado. Los periodistas intentaban frenéticamente capturar citas y reacciones, mientras los camarógrafos ampliaban los rostros en la sala, documentando expresiones de sorpresa, admiración, incomodidad y asombro. En minutos, las pantallas de los teléfonos comenzaron a iluminarse en todo el auditorio. Las notificaciones de redes sociales sonaban sin cesar mientras los videos del intercambio empezaban a circular. Los hashtags en devolución, y ambos, comenzaron a ser tendencia incluso antes de que el moderador diera por finalizada oficialmente la sesión. El equipo de Trump se reunió ansiosamente, susurrando conversaciones urgentes sobre control de daños y estrategias de respuesta. Pero, ¿qué podían decir? ¿Cómo se interpreta un momento de claridad cristalina, una articulación perfecta de verdades incómodas? Mientras tanto, Traoré permanecía tranquilo en su asiento, sin jactarse de su triunfo ni aparentar ansiedad por las consecuencias. Parecía un hombre que simplemente había hecho lo que debía hacerse, dicho lo que debía decirse, y ahora estaba listo para avanzar hacia lo que viniera. Mientras los delegados comenzaban a salir del auditorio, muchos se detuvieron a estrechar la mano de Traoré u ofrecerle palabras silenciosas de apoyo. Otros se acercaban con más cautela, como si no estuvieran seguros de si la asociación con él podría acarrear riesgos políticos. De regreso en casa, una joven periodista de la BBC logró alcanzar a Traoré mientras salía del edificio. «Señor presidente», le llamó, trotando, para seguir su paso medido. Fue una confrontación increíble allá dentro. Le preocupan las repercusiones diplomáticas. ¿Teme que una crítica tan directa pueda dañar las relaciones de Burkina Faso con los donantes occidentales? Traoré se detuvo, volviéndose para enfrentarla con la misma calma e intensidad que había mostrado durante todo el panel. El miedo a las consecuencias nos mantuvo en silencio durante 60 años, dijo con sencillez. Pero el silencio ante la injusticia no es diplomacia, es complicidad. El mundo está cambiando. Los jóvenes en todas partes están cansados de mentiras educadas y compromisos cómodos. Quieren la verdad, incluso cuando es incómoda. Pero ¿qué pasa con los programas de ayuda que podrían ser recortados en respuesta a sus comentarios? ¿No le preocupa el impacto en su pueblo?, presionó la periodista. Por primera vez desde la confrontación, Traoré sonrió, no con arrogancia, sino con verdadera calidez. Mi pueblo ha sobrevivido al colonialismo, a los programas de ajuste estructural, a la deuda, a crisis y a décadas de asistencia condescendiente. También sobreviviremos la transición hacia la dignidad. De hecho, prosperaremos. La periodista tomó notas frenéticamente, reconociendo que cada palabra de este hombre sería analizada y citada durante meses. ¿Tiene un mensaje para otros líderes africanos que están viendo esto?, preguntó. El mismo mensaje que tengo para líderes en todas partes, respondió Traoré. Hablen la verdad, sirvan a su pueblo. Recuerden que el respeto no se exige, se gana con acciones, no con palabras. Y con eso se alejó, dejando a la periodista y a una multitud creciente de observadores en las escalinatas del Centro Internacional de Conferencias de Ginebra, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. En cuestión de horas, la confrontación había explotado en todas las plataformas de redes sociales. El video fue compartido millones de veces, doblado y subtitulado en decenas de idiomas. Las cadenas de noticias de todo el mundo abrieron sus informativos nocturnos con la historia. Los editorialistas luchaban por captar la importancia del momento, mientras los analistas políticos debatían sus implicaciones a largo plazo. En Washington, los asesores de Trump trabajaban frenéticamente para elaborar una respuesta que pudiera, de algún modo, salvar la situación. Pero, ¿cómo respondes a una crítica tan precisa y devastadora sin parecer defensivo o vengativo? En África, la reacción fue inmediata y abrumadora. Desde Lagos a El Cairo, desde Johannesburgo a Nairobi, la gente vio el video con una mezcla de orgullo, asombro y esperanza. Finalmente había un líder que había dicho lo que muchos pensaban desde hacía décadas, pero que nunca habían escuchado, articular con tanta fuerza en un escenario así.
Los estudiantes universitarios organizaron jornadas de visualización, influencers de redes sociales, crearon videos de reacción. Artistas comenzaron a hacer murales y obras digitales inspiradas en el momento. La frase "devuelvo ambos" se convirtió en un grito de batalla para los movimientos de dignidad en todo el continente y más allá. Pero quizás la reacción más reveladora vino de otros líderes mundiales. En conversaciones privadas durante los días siguientes, muchos admitieron que las palabras de Traoré los habían obligado a confrontar verdades incómodas sobre sus propios enfoques en las relaciones internacionales. Algunos comenzaron a reevaluar silenciosamente programas de ayuda y estrategias diplomáticas, reconociendo que los viejos modelos podrían ya no ser sostenibles en un mundo donde los líderes jóvenes cada vez están menos dispuestos a aceptar el irrespeto disfrazado de asistencia. La confrontación en Ginebra duró menos de 15 minutos, pero su impacto se sentiría durante años. Marcó el momento en que el orden poscolonial comenzó a resquebrajarse. Cuando la suposición de autoridad moral occidental empezó a desmoronarse, y una nueva generación de liderazgo se anunció con claridad y valentía. Ibrahim Traoré había llegado a Ginebra como presidente de un pequeño país africano sin salida al mar. Se fue como la voz de un movimiento, la encarnación de un nuevo tipo de liderazgo que se negó a cambiar dignidad por asistencia, respeto por recursos o verdad por comodidad. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Y quizás eso era exactamente lo que se necesitaba. Pero la historia no termina ahí. De hecho, lo que sucedió después demostraría que las palabras, cuando se pronuncian con absoluta convicción, pueden realmente transformar la realidad. 3 días después de Ginebra, comenzó a desarrollarse algo sin precedentes. Empezó en silencio, casi de manera invisible, en los pasillos del poder, donde se toman las decisiones reales, lejos de cámaras y micrófonos. En Berlín, el canciller Scholz convocó una reunión de emergencia con sus ministros de desarrollo. El tema no fue registrado oficialmente, pero fuentes cercanas a la discusión revelaron luego que el líder alemán había sido profundamente impactado por las palabras de Traoré. Necesitamos examinar si nuestros programas de ayuda realmente empoderan a los beneficiarios o simplemente los hacen más dependientes de nosotros, fue citado diciendo. En menos de una semana, Alemania anunció una revisión integral de sus iniciativas de desarrollo en África, enfocándose en lo que llamaron una asociación centrada en la dignidad. Conversaciones similares tenían lugar en las capitales de Europa y Norteamérica. El presidente francés Macron, quien había permanecido congelado durante la confrontación, en Ginebra, admitió en privado a sus asesores más cercanos que Traoré había articulado algo que todos habían estado tratando de ignorar. Francia comenzó discretamente a reestructurar sus relaciones con sus antiguas colonias africanas, aunque con cuidado de no presentarlo como una respuesta directa al incidente de Ginebra. Incluso en Washington, donde el equipo de Trump aún luchaba por manejar las consecuencias, diplomáticos de carrera y especialistas en desarrollo comenzaron a sostener conversaciones francas sobre si el enfoque estadounidense hacia la ayuda exterior realmente estaba cumpliendo sus objetivos declarados o simplemente perpetuaba los problemas que decía resolver. Pero la verdadera revolución estaba ocurriendo en África misma. En Accra, el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, vio el video de Ginebra 3 veces antes de convocar a su gabinete en sesión de emergencia. Este joven dijo lo que todos hemos estado pensando durante décadas, les dijo a sus ministros. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? En pocos días, Ghana anunció su intención de renegociar varios acuerdos de ayuda, particularmente aquellos que incluían requisitos políticos que socavaban la soberanía nacional. El ministro de Finanzas ganés fue citado diciendo: "La ayuda debe fortalecer nuestra capacidad de gobernarnos a nosotros mismos, no debilitarla". Movimientos similares comenzaron a emerger en todo el continente. En Kenia, estudiantes universitarios organizaron masivas manifestaciones, apoyando lo que llamaron la doctrina de la dignidad. En Nigeria, el influyente artista de Afrobeat, Burna Boy, lanzó una canción llamada "Devuelvo ambos", que incluía fragmentos del discurso de Traoré, y rápidamente se convirtió en un himno para los jóvenes africanos que demandan respeto de sus socios internacionales.
La explosión en redes sociales fue como nada que los observadores políticos hubieran visto antes. El hashtag Cuenca devuelvo ambos fue tendencia en más de 40 países. Pero no fueron solo los africanos quienes compartieron el contenido. Jóvenes en Latinoamérica, Asia e incluso partes de Europa comenzaron a usar la frase para cuestionar sus propias experiencias con ayudas condescendientes y políticas de desarrollo. Un momento especialmente poderoso ocurrió cuando un grupo de líderes indígenas de Latinoamérica lanzó un video en respuesta al discurso de Traoré. Lo que dijiste en Ginebra, declaró María Santos, activista boliviana por los derechos indígenas, se aplica a todas las comunidades a las que se les ha dicho que necesitan ser salvadas por las mismas personas que crearon sus problemas en primer lugar. La frase «desarrollo centrado en la dignidad» comenzó a aparecer en trabajos académicos, propuestas políticas y documentos de la ONU. Las organizaciones internacionales de desarrollo se vieron obligadas a revisar sus declaraciones de misión y el diseño de sus programas para enfrentar lo que ahora llamaban el desafío de Ginebra. Mientras tanto, en Ouagadougou, Ibrahim Traoré enfrentaba otro tipo de presión. Su teléfono no dejaba de sonar con solicitudes de entrevistas de importantes medios internacionales. CNN, BBC, Al Jazeera, France 24. Todos querían capturar más de la magia que había electrificado Ginebra. Pero Traoré se mantuvo selectivo, aceptando solo entrevistas donde pudiera discutir alternativas políticas sustantivas, en lugar de solo repetir la confrontación. En una entrevista particularmente reveladora con Saab Badawi de la BBC, explicó su filosofía. El objetivo nunca fue avergonzar a nadie ni rechazar toda forma de cooperación internacional. El objetivo fue establecer que la cooperación debe ser entre iguales, no entre benefactor y beneficiario. Cuando tratas a alguien como perpetuamente necesitado, le robas la capacidad de convertirse en verdaderamente independiente. Pero no todos estaban celebrando. Los centros de pensamiento y los institutos de políticas occidentales comenzaron a publicar informes cuestionando si el enfoque de Traoré era realista o sostenible. La Heritage Foundation publicó un reporte titulado Los peligros del nacionalismo de la ayuda. Mientras tanto, el Council on Foreign Relations advertía sobre un aumento del sentimiento antioccidental disfrazado de movimientos por la soberanía. Los intereses corporativos estaban particularmente nerviosos. Empresas mineras, conglomerados agrícolas y gigantes, farmacéuticos que habían estructurado sus operaciones africanas en torno a relaciones de dependencia de la ayuda, empezaron a ver sus modelos de negocio desafiados. Los precios de las acciones de varias corporaciones, con significativa exposición africana, cayeron notablemente en las semanas posteriores a Ginebra. La respuesta corporativa más dramática vino de Total Energies, el gigante petrolero francés con extensas operaciones en África Occidental. El CEO, Patrick Pouyanné, convocó una reunión urgente del Consejo para discutir lo que llamó el efecto Traoré sobre sus operaciones regionales. Documentos internos filtrados posteriormente a la prensa revelaron que la compañía estaba considerando retirarse de varios países africanos donde temían que la nueva política de dignidad pudiera amenazar sus acuerdos preferenciales. Esta ansiedad corporativa no era infundada. En Chad, el presidente Mahamat Déby anunció que su gobierno revisaría todos los contratos de la industria extractiva para asegurar que proporcionaran un valor justo por nuestros recursos y respeto a nuestra soberanía. Anuncios similares llegaron de líderes en Gabón, Guinea Ecuatorial y la República Democrática del Congo. Las implicaciones económicas eran asombrosas. Bloomberg estimó que si incluso la mitad del África subsahariana implementara políticas de soberanía primero, como las que Traoré defendía, podrían redirigirse cientos de miles de millones de dólares en ingresos por recursos naturales, desde las corporaciones multinacionales hacia programas nacionales de desarrollo. Pero quizás la respuesta más reveladora vino de China, que había estado observando en silencio todo el drama. A diferencia de las potencias occidentales, que reaccionaron defensivamente ante la crítica de Traoré, Pekín vio una oportunidad. Los funcionarios chinos comenzaron a acercarse a líderes africanos, ofreciendo lo que llamaron una verdadera asociación basada en respeto mutuo y prosperidad compartida. El enfoque chino fue sofisticado. En lugar de criticar directamente los modelos de ayuda occidentales, simplemente ofrecieron alternativas. No les pedimos que cambien sus sistemas políticos,
dijo el ministro de Comercio chino Wong Wentao en una reunión de ministros africanos de comercio marítimo. No exigimos que adopten nuestros valores, solo queremos hacer negocios como iguales. Esto colocó a los gobiernos occidentales en una posición imposible. Cuanto más criticaban las demandas poco realistas de Traoré por dignidad y respeto, más reforzaban su argumento de que veían a los líderes africanos como niños incapaces de tomar sus propias decisiones. Cuanto más insistían en que su ayuda no tenía condiciones, más evidente se hacía que esas condiciones siempre habían existido. Mientras tanto, Trump lidiaba con una crisis de identidad política. Su marca siempre se había basado en proyectar fuerza, en nunca retroceder, en tener siempre la última palabra. Pero Ginebra lo había dejado sin palabras, y cuanto más permanecía en silencio, más se interpretaba su silencio como una concesión. Sus asesores estaban divididos. Algunos le urgían a redoblar esfuerzos, a atacar a Traoré más agresivamente y a defender los programas de ayuda estadounidenses con más contundencia. Otros argumentaban que cualquier respuesta solo daría más atención al incidente y haría que Trump pareciera a la defensiva. La decisión se tomó por él cuando el presentador de Fox News, Tucker Carlson, transmitió un segmento titulado La ingratitud de Ibrahim Traoré. El segmento estaba destinado a defender a Trump y atacar al presidente de Burkina Faso, pero tuvo un efecto contrario espectacular. El tono condescendiente de Carlson y las estadísticas seleccionadas a conveniencia sobre la ayuda estadounidense a África solo reforzaron el argumento original de Traoré sobre el paternalismo occidental. La reacción fue rápida y brutal. Líderes afroamericanos que habían permanecido en silencio durante la confrontación original en Ginebra, ahora alzaron su voz con fuerza. Cuando desestimas las preocupaciones legítimas de un líder africano sobre dignidad y respeto, dijo el activista por los derechos civiles reverendo Al Sharpton, no solo lo atacas a él, atacas el principio fundamental de que todos los seres humanos merecen ser tratados como iguales. El Congressional Black Caucus emitió un comunicado apoyando el llamado del presidente Traoré por relaciones internacionales centradas en la dignidad. Varias celebridades afroamericanas, incluyendo a Oprah Winfrey y Michael Jordan, utilizaron sus plataformas para amplificar el mensaje de Traoré. Aún más dañina para Trump fue la reacción de jóvenes políticos republicanos que vieron una oportunidad para distanciarse de lo que consideraban enfoques obsoletos en relaciones internacionales. El senador Tim Scott, de Carolina del Sur, y frecuentemente mencionado como posible candidato presidencial, pronunció un discurso en la Universidad de Georgetown, llamando a un nuevo modelo de liderazgo estadounidense que empodere, en lugar de paternalizar, a nuestros socios internacionales. El momento de Ginebra había creado un realineamiento político que nadie anticipó. Las divisiones tradicionales de izquierda y derecha parecían menos relevantes cuando el tema central era si las relaciones internacionales debían basarse en el respeto mutuo o en la dominación jerárquica. Esto se volvió aún más claro cuando voces inesperadas comenzaron a apoyar la posición de Traoré. Políticos libertarios que normalmente se oponían totalmente a la ayuda exterior se encontraron elogiando su llamado a la dignidad y la autosuficiencia. Activistas progresistas que típicamente apoyaban el aumento de la asistencia para el desarrollo comenzaron a cuestionar si tal ayuda realmente empoderaba a los beneficiarios o simplemente perpetuaba la dependencia. El impacto intelectual fue igualmente profundo. Las universidades comenzaron a ofrecer nuevos cursos sobre teoría del desarrollo postcolonial y relaciones internacionales centradas en la dignidad. Conferencias académicas que anteriormente se enfocaban en la efectividad de la ayuda comenzaron a explorar preguntas sobre la agencia de los beneficiarios y la autodeterminación. Un artículo particularmente influyente publicado en Foreign Affairs por la Escuela Kennedy de Harvard argumentaba que Traoré había identificado una falla fundamental en el pensamiento del desarrollo internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hemos operado bajo la suposición de que las buenas intenciones justifican métodos paternalistas, escribió la doctora Sarah Chen, autora principal del artículo. Pero, como demostró el presidente Traoré, los beneficiarios de nuestra ayuda tienen sus propias perspectivas sobre lo que constituye una asistencia genuina versus un control sutil. El mundo empresarial también se estaba adaptando, pero no siempre de maneras que las corporaciones occidentales apreciaran. Una nueva generación de emprendedores africanos comenzó a construir empresas explícitamente diseñadas para reducir
La dependencia de la tecnología, financiamiento y experiencia occidental. El movimiento Soluciones Africanas para Problemas Africanos ganó impulso con startups exitosas en fintech, agricultura y energía renovable, demostrando que el continente podía innovar y crecer sin una guía externa perpetua. Un ejemplo particularmente exitoso fue una empresa keniana de tecnología agrícola que desarrolló semillas resistentes a la sequía, adaptadas específicamente a las condiciones del este de África. En lugar de depender de instituciones de investigación occidentales y compañías de semillas, establecieron alianzas con universidades locales y comunidades agrícolas. En un plazo de 2 años, sus innovaciones comenzaron a ser adoptadas en 1970 en toda la región, generando miles de empleos y reduciendo la inseguridad alimentaria, sin requerir ayuda extranjera alguna. Historias como esta empezaron a aparecer regularmente en medios internacionales de negocios, desafiando la narrativa que sostenía que el desarrollo africano necesitaba intervención occidental. The Economist publicó una portada titulada El dividendo, de la dignidad de África, documentando cómo los países que adoptaron políticas de soberanía primero estaban, en realidad, atrayendo más inversión y logrando mejores resultados de desarrollo que aquellos que permanecían dependientes. Pero la validación más poderosa del mensaje de Traoré vino de una fuente inesperada: la próxima generación de líderes africanos. En Sudáfrica, Julius Malema, el controvertido líder de los Economic Freedom Fighters, organizó una cumbre continental llamada Dignidad y Desarrollo, el nuevo camino de África. A pesar de la retórica a menudo divisiva de Malema, la cumbre atrajo a líderes moderados de todo África que estaban seriamente comprometidos con implementar estrategias de desarrollo basadas en la soberanía. La declaración final de la cumbre fue notable por su especificidad. En lugar de solo criticar las relaciones de ayuda existentes, delineó alternativas concretas. Acuerdos comerciales continentales que reducirían la dependencia de mercados externos. Programas de transferencia tecnológica que construirían capacidad local en lugar de perpetuar la dependencia, y políticas de extracción de recursos que asegurarían una compensación justa por la riqueza natural africana. Aún más significativo, la cumbre anunció la creación de un Fondo Africano de la Dignidad, un vehículo de inversión continental que proporcionaría financiamiento para el desarrollo sin las condiciones políticas típicamente ligadas a la ayuda occidental. El fondo se capitalizó inicialmente con $50.000 millones, con contribuciones de gobiernos africanos, comunidades de la diáspora e inversores privados que creían en el potencial del continente para un desarrollo autodirigido. La primera gran inversión del fondo fue en infraestructura de energía renovable en la región del Sahel, incluyendo Burkina Faso. Pero a diferencia de los proyectos de desarrollo típicos, este fue diseñado, implementado y gestionado enteramente por instituciones africanas. El simbolismo era tan importante como el impacto práctico. África demostraba que podía resolver sus propios problemas cuando se le daban los recursos y el respeto para hacerlo. Las reacciones internacionales a estos desarrollos revelaron las profundas ansiedades que el discurso de Traoré en Ginebra había expuesto. La cobertura mediática occidental fue a menudo despectiva, cuestionando si las instituciones africanas tenían la capacidad para manejar proyectos de tan gran escala de manera efectiva. Pero estas críticas solo reforzaban el punto original sobre las actitudes paternalistas. Observadores occidentales más reflexivos reconocieron que algo fundamental estaba cambiando. Lo que estamos presenciando, escribió Thomas Friedman en The New York Times, no es un sentimiento antioccidental, sino una confianza pro-africana. Hay una diferencia, y nuestra capacidad para entender esa diferencia determinará si seguimos siendo socios relevantes o nos convertimos en observadores irrelevantes. La transformación estaba ocurriendo en múltiples niveles simultáneamente. Mientras los gobiernos renegociaban acuerdos de ayuda y las corporaciones reestructuraban sus operaciones en África, ciudadanos comunes de todo el continente interiorizaban un nuevo sentido de posibilidad y autoestima. En universidades desde Mino de Chompas, Lagos hasta Addis Abeba, los estudiantes comenzaron a organizar Semanas de la Dignidad, con debates sobre identidad poscolonial, soberanía económica y autodeterminación, tradicionales. No eran manifestaciones antioccidentales llenas de ira, sino exploraciones reflexivas sobre cómo podría ser una asociación genuina.
Quizás lo más importante es que estas conversaciones comenzaron a extenderse más allá de África. En Bangladesh, líderes estudiantiles empezaron a cuestionar por qué su país aceptaba asistencia para el desarrollo que venía con requisitos para comprar bienes y servicios de los países donantes. En Bolivia, las comunidades indígenas comenzaron a exigir que las ONG internacionales que trabajaban en sus territorios operaran como socios y no como benefactores. Los principios de Ginebra, dignidad, soberanía, respeto mutuo y asociación genuina, se estaban convirtiendo en un marco global para repensar las relaciones internacionales de desarrollo. 6 meses después de la confrontación, Ibrahim Traoré fue invitado a dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El discurso era muy esperado, con líderes mundiales curiosos por ver si mantendría su enfoque confrontacional o adoptaría un tono más diplomático, ahora que había logrado reconocimiento global. Lo que recibieron fue algo más sofisticado que cualquiera de los dos extremos. Traoré usó su plataforma en la ONU no para atacar las políticas de ayuda occidental, sino para articular una visión positiva de cómo podría ser la cooperación internacional basada en el respeto mutuo y no en la caridad jerárquica. No rechazamos la asociación, dijo a los delegados reunidos. Rechazamos el paternalismo. No rechazamos la asistencia. Rechazamos la suposición de que la asistencia requiere la renuncia a la dignidad. No nos oponemos a la cooperación. Nos oponemos a la idea de que cooperación significa que algunas naciones siempre deben ser donantes mientras otras siempre deben ser receptoras. El discurso presentó propuestas políticas específicas, programas de transferencia tecnológica que construyan capacidad local en lugar de dependencia perpetua, acuerdos comerciales que permitan a los países en desarrollo agregar valor a sus recursos antes de exportarlos, y marcos de inversión que prioricen la asociación a largo plazo sobre la extracción a corto plazo. Pero el momento más poderoso llegó al final, cuando Traoré abordó las implicaciones más amplias del principio de dignidad. Cuando hablamos de dignidad, no hablamos solo de la relación de África con Occidente. Hablamos de un principio fundamental que debe regir todas las interacciones humanas. El reconocimiento de que cada persona, cada comunidad, cada nación, tiene un valor inherente que no puede ser intercambiado por beneficios materiales. Este principio se aplica a las comunidades indígenas en las Américas, a las minorías étnicas en Asia, a las familias de clase trabajadora en Europa y Norteamérica. La dignidad no es un problema africano, es un problema humano. La ovación de pie duró casi 5 minutos, liderada no solo por delegados africanos, sino también por representantes de todo el sur global, e incluso algunos de países desarrollados, que reconocieron la aplicabilidad universal del mensaje de Traoré. En el año siguiente, la doctrina de la dignidad se convirtió en un marco reconocido en la teoría de las relaciones internacionales. Las facultades de Derecho comenzaron a ofrecer cursos sobre derecho internacional, basado en la dignidad. Las escuelas de negocios lanzaron programas sobre comercio global centrado en el respeto. Incluso los militares empezaron a incorporar principios de dignidad en su formación sobre cooperación internacional y mantenimiento de la paz. La confrontación en Ginebra duró menos de 15 minutos, pero sus efectos continuaron moldeando las relaciones internacionales de maneras que nadie pudo haber previsto. Ibrahim Traoré no solo había desafiado a Donald Trump, había desafiado todo un sistema de pensamiento sobre el poder, la asociación y la dignidad humana que había dominado la política global durante décadas. El mundo había cambiado de verdad, y quizás eso era exactamente lo que necesitaba. Pero, ¿qué viene después cuando la dignidad enfrenta al poder en el escenario mundial? ¿Qué sucede cuando continentes enteros se niegan a intercambiar respeto por recursos? ¿Y cómo se adapta la comunidad internacional cuando las antiguas reglas de juego ya no son aceptables para una nueva generación de líderes que se rehúsan a ser agradecidos por su propia disminución? ¿Qué piensas cuando alguien finalmente dice la verdad que todos estaban pensando, pero nadie se atrevía a decir? ¿Cambia todo? Y cuando la dignidad confronta la arrogancia en el escenario mundial, ¿podemos todos sentir el suelo moverse bajo nuestros pies? Cuéntanos en los comentarios qué significa para ti este momento. Y no olvides suscribirte, porque la próxima semana profundizaremos en lo que ocurrió cuando Traoré entró a esa sala de tribunales francesa y enfrentó al poder corporativo, con nada más que la verdad
y un sentido inquebrantable de justicia. La historia que estás a punto de escuchar te mostrará que, a veces, el arma más poderosa contra la injusticia no es la violencia ni la riqueza. Es simplemente negarse a guardar silencio cuando todos esperan que te calles.